nefrítico, encefalopatías y distrofia muscular. Estos tres grupos lo presentan la semana siguiente, el otro martes. ¿Ya? Pero se lo estoy volviendo a confirmar para que no digan, no lo hice, no lo presentó. Si no lo presentan en la fecha acordada, ya es 0 sobre 10. ¿Ya? Entonces, no hay excusas. Y el siguiente grupo es la semana subsiguiente, que sería el 29 de octubre, que quedaría con luxación congénita de cadera, leucemias y linfomas. ¿Ya? Que serían los otros grupos. El examen final práctico, el primer grupo, que ya muchos tienen su fecha, el primer grupo que sería lunes 28, los que van los lunes, y jueves 31, el del grupo del jueves. ¿Ya? Y el siguiente grupo sería lunes 4 de noviembre y jueves 7 de noviembre. Ya, tenemos esas dos fechas. Ya en su teórico saben que ya es el 2. Para el teórico, hoy vamos a seguir con lo que es las enfermedades neurológicas. Doctora, de la investigación hay que traerlo en físico. Sí, ¿no? Tienen que traerlo en físico. Igual en digital me lo pasan, lo suben a plataforma. Su trabajo en digital lo suben a plataforma, en físico, y también me traen la hojita de evaluación para que yo les vaya poniendo la nota. Repite no trabalho de investigação. Mais ou menos. Hoy vamos a hablar de una enfermedad que es muy frecuente. Vamos a comenzar de una vez, ¿ya? Porque ya es tarde y creo que no van a venir más. Hoy toca hablar otra de las enfermedades neurológicas, que si bien les decía que antes de repente no eran tan frecuentes porque ya se habían controlado de cierta manera con la innovación de las vacunas. Pero lamentablemente con este periodo de la pandemia, muchos esquemas de vacuna se han hecho incompletos, muchas mamás no los han colocado y estamos viendo nuevamente la prevalencia de estas enfermedades, ¿ya? La meningitis. Cuando hablamos de meningitis, tenemos que determinar que es una enfermedad que no solamente es de una causa específica, ¿no? Sino también es una enfermedad infecciosa que puede ser causada por bacterias, virus y hongos, y también parásitos. ¿Ya? De manera general, pueden ser bacterias, virus, hongos, también está la TB y algunos otros parásitos. ¿Por qué les menciono esto antes del concepto? Porque es importante determinar cuáles van a ser las causas que nos pueden conllevar a esta enfermedad, ¿ya? Entre estas, de manera general, las más importantes son las bacterias y virus en pediatría, ¿ya? Y de estas, de la que más vamos a conversar, por la importancia de las secuelas que deja una vez que el paciente tiene la enfermedad, es de las bacterianas. Si bien el virus es el mayor porcentaje de etiología, casi un 60-70%, y las bacterias solamente de un 30 a un 40%, pero estas tienen mayor letalidad. Por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta y veamos cuál es el cuadro clínico, cuál es el tratamiento, cuál es la conducta que debemos seguir o cuándo debemos sospechar de una meningitis bacteriana. No porque sea la más frecuente, sino porque es la mayor que causa mayor letalidad, es decir, mayor muerte en los pacientes, y también la que mayormente deja secuelas, como parálisis infantil,
el retraso psicomotor, retraso mental y entre otras enfermedades, ¿ya? Entonces por eso es más importante esa, pero obviamente no tenemos que dejar de lado la causalidad, que se dice que es un cuadro un poco más sutil, menos grave, pero igual no deja de ser igual grave, ¿no? Dentro de todas las enfermedades, porque esta afectación va en una región o un lugar específico que son las meninges, ¿cierto? Entonces ahí por eso, por el daño, por la cercanía al cerebro, esto siempre va a ser algo grave por las secuelas y las complicaciones que podría tener. Entonces, ya que sabemos que es esta parte, que es una enfermedad muy importante, que sobre todo por la letalidad que puede producir en niños menores de 5 años, ya es importante saber qué es una meningitis. ¿Alguien me podría decir? Infección de las meninges. ¿Cuáles son las meninges? ¿Dónde están ubicadas? Las leptomeninges, ¿no? Ya, entonces me decían que era la madre de afuera para adentro. ¿Qué más? Heptomeninges. Leptomeninges. Leptomeninges. Lepto. Ajá. Lepto, con P. Leptomeninges. Dura madre, luego que viene. Vía madre y su bala. ¿Por qué les pregunto cuáles son las leptomeninges o cuál es la ubicación? Porque a través de esta localización nosotros explicamos la fisiopatología, de cómo se produce o cómo entra este germen, tanto la bacteria, el virus, el TB o la tuberculosis o los parásitos, a producir una meningitis. ¿Cómo creen que ocurre eso? ¿A través de qué? Sí, pero ¿cómo llega al líquido cefalorraquídeo? ¿Por dónde empieza? ¿Por dónde podemos nosotros adquirir estos virus o bacterias o todo para poder llegar? Si ven, es un camino que del exterior tiene que llegar hasta estas leptomeninges. ¿Cómo llega? ¿Cómo? Puede ser vía hematógena, muy bien. ¿Qué otra vía más puede ser? Vía hematógena. ¿Cuál más? Bueno, ahí estaría incluida la vía hematógena. ¿Qué más? ¿Cómo? Respiratoria. Respiratoria. ¿Cuál más? Parenteral, no. ¿Cuál más? Puede ser también por continuidad, por ejemplo, algún proceso séptico o algún proceso infeccioso en el hueso, partes blandas, y de ahí ya va a vía hematógena, ¿ya? Continuidad. ¿Por qué les hago recuerdo de esto? Es importante porque vamos a ver que en el cuadro clínico hay algunos antecedentes o factores de riesgo que nos van a llamar la atención o nos van a hacer sospechar que hubo algo de esta fisiopatología y puede haber producido una meningitis. Por ejemplo, cuando son las vías respiratorias, ¿qué germen frecuente en niños mayores de 1 año hay que producen neumonía, por ejemplo? ¿Qué germen? ¿Cómo? ¿Estreptococo cuál? Neumonía. Nemoniae, ¿no? Y van a ver ahora en etiología que los mismos gérmenes de la neumonía pueden producir la meningitis. Por eso es importante que ustedes sepan que la vía respiratoria es una puerta de entrada para que nosotros podamos, o sea, para que ese paciente, si no tiene una buena inmunidad, si tiene algún factor de riesgo o si tiene incluso las inmunizaciones incompletas, pueda llegar a desarrollarlos también. Entonces, con todo esto les estoy mencionando ya uno, la etiología, y otro, los factores de riesgo. Entre esos factores de riesgo, recapitulando, les estoy
estoy diciendo inmunidad deficiente, que puede ser incluso con pacientes con VIH o desnutridos y todo eso, ¿no? Todo ese tipo de pacientes. Inmunizaciones incompletas. Y pacientes con comorbilidades. Estos van a ser los factores de riesgo. ¿Ya? Doctora, Dime. Generalmente se habla acá cuando hay abscesos, osteomielitis o algo, alguna infección en alguna parte blanda o algún órgano específico que produce a la vez septicemia, que esa infección o ese foco séptico puede pasar a la vía hematógena y si no hay una buena respuesta llega hasta, atraviesa, ¿no? todo el torrente sanguíneo y llega hasta la parte de las meninges. ¿Ya? Cuando atraviesa, recuerden que cuando atraviesa las leptomeninges, ¿dónde va a llegar el germen o el virus o la bacteria? ¿A qué nivel? ¿Se ubica? Estamos acá, acuérdense que más o menos esto es el cerebro, aquí están las leptomeninges, ¿no? Pero acuérdense que el sistema nervioso central está recubierto por líquido cefalorraquídeo, ¿cierto? Entonces, cuando atraviesa acá todas estas barreras, ahí es donde se va a ir a colonizar los gérmenes, en esto de todo lo que es el líquido cefalorraquídeo. Por eso, ya más adelante vamos a ver que uno de los procedimientos para dar el diagnóstico definitivo es la punción lumbar, o sea, la extracción del líquido cefalorraquídeo. Pero por todo esto que estamos hablando, ¿ya? Entonces, ahora, una vez que les estoy mencionando los factores de riesgo en estos pacientes, les mencioné de que también tenemos que tomar en cuenta todo lo que son los gérmenes que pueden atravesar o tomar estas vías para que puedan llegar a la leptomeninges. Por eso ahora la etiología la voy a dividir en dos grupos, en niños menores de 1 año y en niños mayores de 1 año. Hay algunas literaturas que lo dividen un poquito más específico. Lo dividen como recién nacidos, menores de 3 meses, de 3 meses a 6 meses, mayores de 1 año y de 3 a 5 años. Pero no lo voy a hacer así, lo voy a hacer en niños menores de 1 año, casi solo el diagnóstico definitivo de la punción lumbar, o sea, la extracción del líquido cefalorraquídeo. Pero por todo esto que estamos hablando, ¿ya? Entonces, ahora, una vez que les estoy mencionando los factores de riesgo, me escriben como recién nacidos, menores de 3 meses, de 3 meses a 6 meses, mayores de 1 año y de 3 a 5 años. Pero no lo voy a hacer así, lo voy a hacer en niños menores de 1 año, casi son los mismos gérmenes, menores de 1 año y niños mayores de 1 año. ¿Ya? ¿Eso qué? ¿La clasificación? No, la etiología. ¿Cuáles son los gérmenes más frecuentes en los neonatos y los lactantes pequeños que hemos visto en neumonía? Son 3 fundamentalmente. ¿Alguien me lo puede decir? No, estamos hablando ahorita de las bacterias. Los virus todavía. Que son los mismos de la neumonía. 3. Estreptococo, neumonía, no. Eso va acá, en mayores de 1 año. ¿Qué hay todavía en el recién nacido lactante menor? Acuérdense. Estreptococo agalactiae. Y todavía están los gram negativos, ¿ya? ¿Cuál más? Hay uno que siempre igual lo mencionamos. ¿Cuál? No, eso es parasitario. ¿Estamos? No, tampoco. Eso es respiratorio porque ¿sí, cuál? E. coli. Escherichia coli.
¿Cuál es? No. ¿Cor? No. Eso es más otitis media. Listeria, monos y todo. Estos tres se repiten tanto en neumonía e incluso en infección urinaria y en meningitis. Lo van a ir viendo. Y generalmente, igual como les digo, cuando acá, a medida que el niño va creciendo, ya empieza a aparecer nuevos gérmenes. Estos generalmente son de niños recién nacidos o menores de 3 meses, pero pueden llegar hasta menores de 1 año. Por eso les he colocado ahí de forma más general, ¿ya? Entonces acá los niños más grandes ya van apareciendo nuevos gérmenes. ¿Cuáles son? Uno de los más importantes es el Streptococcus pneumoniae. ¿Cuál más? Haemophilus influenzae tipo B. Hay algunas clasificaciones o algunas etiologías que le van a mencionar que la Haemophilus influenzae tipo B ya podemos ver en niños mayores de 6 meses también, pero con menos frecuencia, ¿ya? Otro germen, uno muy importante, que también causa neumonía. No. ¿El otro? Neisseria meningitis. El famoso neumococo también, ¿no? El neumococo, el meningococo. Si se dan cuenta acá, yo les hablaba de los factores de riesgo e inmunidad incompleta. ¿Por qué antes de la pandemia no veíamos ya tantos casos de meningitis en niños? Porque tenemos vacunas. ¿En qué vacuna colocamos estos gérmenes o prevenimos contra estos gérmenes? ¿Recuerdas? ¿Cuál de las vacunas nos previene? La pentavalente. ¿Cuál de los gérmenes es? Pneumoniae y el influenza tipo B, ¿no? Y aparte no tenemos acá el meningococo, por lo menos en Bolivia no, en Brasil sí lo tienen, en el esquema, pero en la parte privada sí lo tenemos, ya, para que ustedes sepan, en la parte privada sí contamos con esta vacuna. Si se dan cuenta, miren, la etiología casi al 100% lo cubrimos si tuviéramos una vacunación completa. Claro que estos dos con la pública y esta con la parte privada. Pero esto ha ido en ascenso estos casos porque la mayoría de los pacientes del 2019 para adelante su esquema ha sido muy incompleto. Si ustedes lo han visto en la práctica clínica, ¿no? O sea, muchos tienen una sola dosis de pentavalente, no han completado sus refuerzos, entonces eso nos hace mucho más susceptibles. ¿Ya? Estos niños, por ejemplo, los niños menores de 1 año, acuérdense, o los recién nacidos sobre todo, todavía están con umbral negativos porque están todavía con la flora, digamos, materna, ¿no? Y todavía no hay contacto igual con el medio externo, por eso es que aún todavía no hay exposición a estos genes. Esta clasificación, esta división de la etiología sí la tienen que saber, sobre todo para ver qué tratamiento vamos a colocar de acuerdo al germen y de acuerdo a la edad del paciente. ¿Ya? Por eso es importante. Ahora, yo les mencionaba también que aparte de la bacteriana, que si bien no es tan frecuente en comparación con la viral, pero también es letal, ¿cierto? Entonces, en la viral también tenemos virus que pueden producir. ¿Cuáles son? En el recién nacido menores de 1 año, ¿cuáles pueden producir? ¿Cuál? No, todavía. No, esos no producen tanto. Son más respiratorios. ¿Cuál? No, tampoco. Virus. Influenza
que todo en mayores, lo voy a poner en virus de la influenza, sobre todo mayores de 1 año. Pero en recién nacidos o lactantes menores, ¿cuáles creen? ¿Qué virus se transmiten de mamá a hijo? Ahí se van a dar. ¿Qué virus podemos transmitir las mamás a nuestros bebés cuando estamos embarazados? Torch. Acuérdense, el citomegalovirus, sífilis. ¿Cuáles más? Toxoplasmosis. No produce tanta. Esas son las que más producen. Y el herpes. Viola también. Estos mismos virus también pueden estar acá. Doctora, ¿sífilis lo colocamos más ahí en virus? Es más bacteriano, pero igual puede producir. Sería acá. Igual incluso es parasitario, pero es bacteriano, pero también tiene clasificación. Acá es citomegalovirus, herpes y rubiola, ¿ya? Pero también dentro del TORCH entra la sífilis, que lo vamos a que también puede producir una neurosífilis, ¿ya? Bueno, voy a colocar acá. Pero dentro igual entra ahí. Y acá pueden ser los mismos virus, pero más la influenza, porque ya igual este niño está en contacto con el medio y también puede producir, ¿ya? Okay. Hasta acá, ¿alguna duda? Tenemos factores de riesgo, etiología, hemos mencionado el concepto que es más anatómico, creo que es más la infección o colonización de gérmenes en las leptomeninas, ¿no? Que pueden producir diferentes cuadros clínicos. Influenza y cómo trabaja. Los mismos de acá, igual, pueden seguir produciendo. Por eso le puse ahí, ¿ya? Ahora, cuando nosotros hablamos de etiología, hablamos de los factores de riesgo, también ya vemos la fisiopatología, tenemos que ver el cuadro clínico, ¿no? Entonces, el cuadro clínico, al igual que la etiología, se divide en menores de 1 año o lactantes menores o recién nacidos y los niños mayores de 1 año. ¿Por qué les voy a dividir de esa manera? Digamos, porque el cuadro clínico va a diferir mucho de acuerdo a la edad del paciente. Por ejemplo, en los recién nacidos o menores de 1 año, ¿qué síntomas creen o signos pueden aparecer o pueden estar presentes en un niño con meningitis? Rigidez de nuca. ¿Cómo? Rigidez de nuca. ¿Fiebre? Rigidez de nuca. No. Por eso es que la divido. En los niños menores de 1 año, recién nacidos o lactantes menores de 6 meses, aún no podemos distinguir los signos meningos, porque acuérdense que todavía ellos están en etapa de desarrollo. Por eso es que es más difícil en estos niños poder llegar a un cuadro clínico específico. Por eso es un cuadro a veces muy amplio. ¿Qué es lo que puede haber? Puede haber fiebre, pero a la vez puede haber también hipotermia. Acuérdense que los niños pequeños aún no controlan, ¿no? su centro no regulan bien el centro de la temperatura. Entonces, puede haber todavía desregulación de todo lo que es la temperatura corporal. Por eso puede haber fiebre o hipotermia. ¿Qué más puede haber? ¿Cómo se puede dar cuenta? ¿Qué? Convulsión. Puede haber convulsión. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? Hay hartos signos de sepsis en general, porque se confunde mucho los cuadros de menores de 1 año con una sepsis. ¿Cuáles haber? ¿Qué más puede haber? Algo muy importante, rechazo al alimento. Vómitos.
sobre todo la fontanela anterior, ¿no? Tiene que estar abombada. Pero con este signo, no lleguen a buscar al 100% de los casos. La fontanela abombada muchas veces es un signo tardío. Ya es cuando el paciente realmente ya está complicándose, ¿no? Y solo muchas veces lo llegan a describir en un 80% de los casos. Así que no es en el 100% de los casos. A veces uno piensa que meningitis es igual a fontanela anterior o fontanela abombada, y no es así. ¿Okay? ¿Qué otros signos más puede haber? Sobre todo signos, esos son más síntomas, ¿no? O sea, y eso también es un... ¿Cuál? Letargia. Más irritabilidad. El niño es el que totalmente está siempre llorando, no quiere agarrar a la mamadera, ni el pecho de la mamá. Y también puede estar dormido, ¿ya? Hipoactivo. La mamá le dice, está todo el tiempo dormido, no quiere hacer nada, o sea, no despierta, todas, es así como les menciona la mamá. Pero aparte de la fontanela, también en la piel luce tóxica, ¿ya? Puede estar pálida, reticulada. Es esa piel que parece que tuviera como una colmena de abejas, esa forma, sí, en toda la piel, entre pálida y rojiza, así se observa cuando está en una piel reticulada. Puede estar pálida, tóxica, eso es el examen físico. Si notan, no hay algo nada específico que nos llame la atención, que sea algo neurológico como tal. ¿Por qué sería esa piel Tóxica, es como esa piel pálida, se amarilla como café, como un café claro, digamos así. No sé si lo vieron al niño que vimos, el de la anemia. Sí. La piel, más o menos ese color se ve, sí, tóxica, sí. Y se ve obviamente eso asociado a que el niño está totalmente irritable o puede estar hipoactivo. A veces incluso se ve como si estuviera álgico, totalmente doloroso. Entonces ahí se llega a complementar todo esto, ¿ya? Entonces ya cuando hablamos de niños mayores de 1 año, ahí el cuadro se reduce un poco menos, con menos síntomas, algo más específico que sí te puede llamar. ¿Y cuáles son las famosas triadas, no? La fiebre, los vómitos. ¿Cómo son los vómitos? Explosivos, exactamente. Vómitos explosivos y los signos meningios, ¿no? Que eso es lo que ustedes me estaban remitiendo. ¿Cuáles son esos signos meningios? Ya. Rigidez de nuca, hernia y brucismo, ¿no? ¿Cómo se explora rigidez de nuca? Es muy importante que en cuadro clínico que ustedes me sepan explorar esto, porque si no me lo exploran de forma adecuada, puede pasar por alto y ustedes no llegan a diagnosticar, ¿no? Entonces, Ya, de cubitus optino, supongamos que esto es el paciente. ¿Cómo hacemos la rigidez de nuca? No, rigidez de nuca. No estoy diciendo que ni que rigidez de nuca. ¿Qué hacemos? Solamente levantamos la región cervical y hacemos una flexión, ¿no? ¿Y esto qué tiene que producir para ser positivo? No, solamente rigidez de nuca. Não consegui encostar o maxilar. El mentón tiene que llevarlo acá, pero ¿qué tiene que producir eso? Ese efecto que hacemos así. Dolor. Por eso le digo que los niños mayores de 1 año, los que ya pueden mencionar, generalmente los niños ya que hablan y que señalan el dolor, son los que podemos explorar estos signos. No en niños recién nacidos ni lactantes.
Entonces, la rigidez de nuca es solo cuando usted flexiona por la columna cervical y hace que el mentón choque en su tórax anterior y eso produzca dolor, ¿ya? O que haya como un rechazo, ¿no? O sea, una rigidez como tal. Entonces, esa es rigidez. Pero kerning, ¿cómo se explora kerning? De punta pea. Hay dos variantes, Y ¿no? se hace Exacto. La variante 1 es de que igual, este niño que está acostado, está la cabecita esta, lo levantamos, pero su positivo es de que eleva las rodillas, sí, ¿cierto? ¿No? Entonces tratamos nosotros de bajar las rodillas y eso produce dolor. Entonces un kerning positivo. La otra forma de evaluar el kerning es igual, levantar los pies, uno, y ellos igual llegan a hacer la flexión, produce el dolor a nivel de la columna. Entonces, eso también es positivo, kerning positivo. Esas dos formas de evaluar puede ser. ¿Y el Brudzinski, cómo lo evaluamos? No, eso es Babinski. Igual está el niño así, en el cúbito supino. Igual podemos colocar la mano igual en la columna cervical, pero es lo que tú decías, lo colocas al pecho, lo haces la presión. Cuando hace esa flexión forzada, igual como respuesta lo que hacen es igual volver a subir las rodillas. Y eso es igual positivo, pero con el pecho apretado, ¿no? Con el tórax apretado. Pero haciendo que él no haga eso, sino que sea recto y lo que hace es igual flexionar las rodillas. Esa es otra forma. Y la otra versión o la otra forma de evaluar Brudzinski es igual alzar, levantarla en flexión, no sé qué está acá. Estas son las piernas del bebé, levantarlo. ¿Y qué hace el niño? Flexiona las rodillas, no logra tenerlo en recto, ¿cierto? Flexiona acá y hace lo mismo el contralateral. Entonces, ¿por qué? Porque si usted lo mantiene, flexiona la rodilla y hace que sea una flexión recta, él no lo va a tolerar, empieza a tener dolor. Entonces, todo eso igual se produce. Por eso es importante que ustedes sepan cómo examinar acá. Cualquiera de las variantes que ustedes lleguen a examinar sirve. Siempre el signo positivo, para que ustedes digan rigidez de nuca positivo, es que tenga dolor. A cualquiera de estas maniobras tiene que presentar dolor, por eso se hace más en niños grandes. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es ahora la evolución de este cuadro clínico? ¿Cómo creen que es la evolución? ¿Cuánto tiempo creen que tiene que durar, más o menos, para llegar a estos signos meníngicos o para presentar fiebre o vómitos? Eso va a depender mucho de los gérmenes, ¿ya? Por eso les decía, es importante que ustedes, de niños mayores de 1 año, puedan distinguir qué gérmenes son. Cada germen tiene sus características particulares. Por ejemplo, el meningococo es el más pesado, ¿ya? Es el que es más rápido en su evolución, mucho más fulminante. En menos de 24 horas a veces el niño se complica y llega a terapia. Ahora el neumococo, la influenza igual, o sea, pueden tener una evolución un poquito más, de repente más lenta, 24 a 72 horas, mencionas. Siempre va a empezar el niño con un cuadro séptico o signos de fiebre, y de ahí va a empezar a hacer como un cuadro de focalización neurológica. Puede ir deteriorándose. Acá puede estar al inicio consciente, pero si ese niño va progresando sin colocar ningún tratamiento, sin nosotros sospechar de algo neurológico, puede empezar a focalizar, a convulsionar, puede producir edema cerebral o hipertensión endocraneana, y ahí empezamos con las complicaciones. ¿Ya? Entonces nosotros no queremos llegar a eso. Siempre que tengan un paciente que no tenga sus vacunas o que sea inmunodeprimido por alguna razón de las que ya les mencioné, o tenga algún factor de riesgo, algún tipo de tal vez comorbilidad que le hace más susceptible a una complicación, siempre piensen en meningitis, sobre todo si tienen alguno de estos síntomas, descártenlo eso, ¿ya? Por eso que se dice que cuando hay un niño con convulsión febril, no
siempre es el diagnóstico definitivo. Ese niño puede haber entrado por convulsión febril a nuestra emergencia y puede ser dado de alta con una meningitis. Por eso las convulsiones febriles, acuérdense, uno de sus conceptos, criterios de definición, dice que no tiene que estar asociado a ninguna infección del sistema nervioso central. Entonces, por eso es importante que ustedes sepan definir. Niño que recién nacido o menor de 3 meses, que no quiera lactar, que no quiera tomar su mamadera, preocúpense. O si no hay síntomas respiratorios, siempre pensemos en algo neurológico. Muchas veces estos niños, si logramos detectar a tiempo, hacemos un diagnóstico precoz, no llegamos a las secuelas que les he mencionado. Y las secuelas son lo peor, son niños que quedan sordos, quedan PCI o simplemente tienen múltiples deficiencias en la parte intelectual a futuro. Entonces, si son cosas que podemos prevenir, ¿cierto? Entonces, por eso es importante que siempre pensemos en meningitis. Así tengamos, sea poco frecuente, pero siempre en nuestra mente esté. ¿Okay? ¿Alguna duda hasta acá? Sí, doctora, ¿hay cefalea o no? Sí, puede haber cefalea. Por ejemplo, acá, en estos niños, cuando ya nosotros hacemos, ya este niño está queriendo hacer una hipertensión endocraniana, o cuando está haciendo edema cerebral, ya va a empezar con cefalea. No es un signo, no es un síntoma precoz, pero sí ya tardío, ¿ya? Incluso esto es uno de los síntomas que sí te hacen llamar la atención y piensan que ya hay alguna toma neurológica. Entonces hay que estar mucho más pendientes. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? En los niños menores de 1 año hacen algún movimiento en los ojos. Las convulsiones, ¿cómo son las convulsiones? Vamos a distinguirlas acá. Por ejemplo, las características de las convulsiones de neonatos o lactantes menores son sutiles. Muchas veces solamente, por ejemplo, los neonatos nunca los vas a ver todos tónicos, clónicos, no vas a ver. Va a ver focalizadas, chupeteo, puede ser solamente la manito, movimientos de temblor, puede ser mirada fija, retroversión ocular, solo eso. No van a encontrar más otra cosa. Por eso muchas veces no nos percatamos cuando un neonato, cuando está en la incubadora, está convulsionando. ¿Cómo nos damos cuenta nosotros? O sea, por experiencia les menciono, empieza a desaturar. Como los neonatos allá están conectados al monitor, usted empieza a ver que desatura, llega hasta 70, 60. Cuando uno los va a ver, están haciendo convulsión o están haciendo el movimiento de alguna parte del cuerpito, ya sea la manito o el piecito, o están haciendo el famoso chupeteo. Van a buscarlos si quieren ustedes videos de cómo son las convulsiones neonatales o lactantes menores. No son las aparatosas que nosotros vemos en los adultos. Por eso muchas veces pasan de forma inapercibida, o sea, no nos damos cuenta. Entonces, por eso tienen que estar muy pendientes en los neonatos y en los lactantes menores. Es más difícil a ellos tratarlos, por eso muchas veces los médicos generales temen tratarlos, porque son cuadros muy parecidos que pueden ser cualquier cosa. Entonces, pero siempre hay, como les digo, algo que nos hace ir a una cierta patología. Entonces, en este caso, por ejemplo, rechazo alimentario, convulsiones o fiebre hipotermia, tienen que ustedes pensar. Más si ese niño es bajo peso, es prematuro, o la mamá tuvo infecciones urinarias durante el embarazo, entonces ya hay que pensar. Una sepsis puede ser una meningitis por complicación, entonces todo. ¿Okay? ¿Y cómo son las convulsiones acá? Si el niño acá, los mayores de 1 año, tienen fiebre y tienen signos de meningitis, convulsiones, ese paciente ya está. Ahí ya hay secuelas, casi el 100% ya tiene secuelas. Porque para que nos llegue a convulsionar, ¿qué tiene que pasar? Por toda la fisiopatología que hemos hablado, ¿qué creen que tendría que pasar? ¿Cómo dijimos que llegaba ese virus o esa bacteria ahí a la leptomeningia y luego a dónde transcurría? Entonces ya, exacto, cuando ya atraviesa la barrera hematoencefálica, cuando ya está en todo lo que es el líquido cefalorraquídeo, ya a veces el germen ya atraviesa la parte cerebral. ¿Qué puede producir como respuestas?
inflamación, ya hay edema cerebral, ya puede haber hipertensión endocraneal, entonces ya hay convulsiones, ya hay cefalea. Muchas veces esta cefalea es como la antesala de una próxima convulsión, de una inminente convulsión. Entonces, y estos cuadros no les estoy hablando de días, les hablo de horas, sobre todo en los pacientes con ese meningococo. A veces hay gérmenes muy fulminantes. No hemos hablado, por ejemplo, del estafilococo aureus, que a veces por algún tipo de sepsis, digamos, de parte blanda o algún otro sepsis de alguna otra causa, puede igual atravesar. Y ese también son fulminantes. Estoy hablando de los gérmenes más frecuentes. ¿Ya? Entonces, ahora, ya que sabemos el cuadro clínico, sabemos nuestra etiología, ahora sí tenemos que hacer nuestro tratamiento, ¿no? Una vez que realizamos el diagnóstico, ya vamos al tratamiento. Pero, ¿cómo llegamos a hacer nuestro diagnóstico aparte del cuadro clínico? ¿Qué otra cosa o qué procedimiento nos va a dar? Punción. Exactamente. Punción lumbar. Así como es el urocultivo, el gold estándar en infecciones urinarias, acá en meningitis es nuestra punción lumbar, o sea, nuestro procedimiento por el estudio del líquido cefalorraquídeo, ¿no? A través de la punción nosotros vamos a obtener líquido cefalorraquídeo. Les voy a dar las características más importantes de cómo puede ser un líquido cefalorraquídeo viral y cómo puede ser uno bacteriano, ¿ya? Entonces vamos a comenzar con el color. Este va a ser el bacteriano y este el viral. ¿Cómo es el color del líquido? Una vez que nosotros llegamos a hacer la punción lumbar, si bien la punción lumbar muchas veces no se hace en todos los niveles, digamos, más que todo lo podemos hacer en un segundo o un tercer nivel, que tenga obviamente para hacer el citoquímico, el cultivo del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Y si bien es un procedimiento que está indicado en las meningitis, nosotros tenemos que estar también conscientes de las contraindicaciones de una punción lumbar, cuándo no hacerlas, porque no todo paciente con meningitis puede hacer, a veces por hacer la punción lumbar lo puede complicar y puede fallecer luego. Entonces, ¿en qué casos, por ejemplo, no realizamos? En una de las complicaciones que les mencioné. Igual, neurología, ustedes ya llevaron neurología. En hipertensión endocraniana, cuando sospechamos de hipertensión endocraniana, no se debe revisar, porque pueden enclavar a ese paciente. Y ahí ya es más complicado. En otro tipo de pacientes, pacientes que están ya inestables, que ya hay daño neurológico, puede que esté ya con convulsiones, igual hay que valorar si realmente es factible realizar la punción lumbar o no para no poder complicar al paciente, porque igual el tratamiento empírico se aplica en estos pacientes, ¿ya? Entonces, cuando realizamos la punción lumbar, obtenemos el líquido, ¿no? El líquido cefalorraquídeo, que a través ya incluso de una visión así macroscópica podemos determinar o sospechar ya si es viral o bacteriana. ¿Cómo tiene que ser la bacteriana? ¿Qué color tiene que tener el líquido cefalorraquídeo? ¿Amarillo? De un color opalescente, ¿no? O turbio. Es muy cristalino, ¿no? Colorido. Ajá. Turbio, ¿no? Y en el viral, opalescente o turbio. Opalescente es como algo, Escuro. sí, algo oscuro más o menos. Agua sucia. Exacto. Turbio. ¿Y en el viral cómo es? Claro. ¿Ya? ¿El normal cómo es? Cristalino. ¿Cómo lo comparan el normal? También Transparente o como agua de roca, ¿no? Sí.
celularidad o células. ¿Cuántas células es lo normal en un líquido cefalorraquídeo? ¿Hasta cuánto puede ser normal? ¿Cuánto, mayor a cuánto se puede decir que es bacteriano y cuánto en las virales? ¿Cómo hablamos? No, te estás confundiendo con la glucosa. Sí, Glucosa. Células. ¿Cuánto? Sí. En la bacteriana es más de 1000, ya. Se habla de miles, mayor a 1000. Y en la de viral son en cientos, puede ser de 100 hasta 500 células o menos de 1000, ya. Predominio en su diferencial. ¿Qué predomina en la bacteriana? ¿Qué predomina en la viral? La celularidad, su diferencial, ¿qué predomina en la bacteriana y qué cosa en la viral? ¿Qué es eso? Polimononuclear, siempre va a ser mayor predominio, 80, 90%, a veces 100% y 0 de 10. Y en la viral, los mononucleares. ¿Ya? Ahora, vamos con la glucosa. ¿Cómo está la glucosa en la bacteriana y cómo está en la viral? La bacteriana sería disminuida. Exactamente, menos del 40%. Se dice que es de la sérica, ¿no? De la central. Entonces va a estar disminuido en la bacteriana y en la viral. Normal. O ligeramente disminuido, pero normal. Ya. Proteínas. Proteínas. ¿Cómo va a estar en la bacteriana y cómo va a estar en la viral? Si las bacterianas se acuerdan que están consumiendo glucosa y están desechando, ¿qué va a haber? Va a aumentar las proteínas, hay mayores. Entonces las proteínas van a estar aumentadas. En la viral pueden estar normales, ¿ya? O ligeramente aumentadas, pero no están marcadas. Estas características voy a preguntar, porque a macro lo más importante que logramos saber, hay que ver el pH, otra cosa, pero es mucho menos específico. Ácido lácteo es igual B, pero por lo menos esto tienen que saber. Tienen que saber. Pregunta. Esto de aquí es Dime. Mononucleares. mononuclear. Mononucleares. Esta es la característica de la vida. ¿Ya? Exactamente. Ok, ahora, una vez que nosotros tenemos ya nuestro diagnóstico, ya lo hayamos hecho de forma clínica, sin hacer la función lumbar, de repente ya tengamos alta sospecha de que es una meningitis, o ya lo hicimos nuestra función lumbar y tenemos una meningitis bacteriana o viral, ¿cuál es nuestro tratamiento? En el tratamiento, acá, recuerdan que yo les mencionaba en teología que los gérmenes son casi los mismos, prácticamente los mismos de la neumonía. Y en el tratamiento va a ser lo mismo, porque son los gérmenes igual sensibles a esos mismos medicamentos. Entonces, ¿qué vamos a hacer en niños menores de un año, recién nacidos o lactantes menores? ¿Cuál va a ser nuestro tratamiento? ¿Cuál? Doble esquema. ¿Qué vamos a utilizar? ¿Qué vamos a utilizar? Acuérdense que, no sé si ustedes recuerdan en farmacología, los aminoglucósidos no tienen buena penetración a nivel del sistema nervioso central. Los utilizamos generalmente cuando hay ya un cultivo específico que diga que sea sensible a ese antibiótico. Pero más utilizamos acá la combinación de ampicilina más cefotaxina. Si bien los dos medicamentos son casi del mismo grupo, pero igual para hacer sinergia necesita
se inyecta estas dos combinaciones. Pero ¿cuál es la dosis de ampicilina y cuál es la dosis de cefotaxima? Exactamente. Pero en este caso, en la meningitis se utiliza el doble. Esas son las famosas dosis meningias. Siempre van a escuchar eso. Dice, la dosis meningia, dosis de sepsis, dosis de meningia o dosis de neumonía. Entonces, acá la ampicilina, si la utilizábamos a 100, a 150, utilizamos de 200 a 300 miligramos kilo día. ¿Ya? ¿Y la cepo cuánto utilizábamos? 50, 80. No, cefotaxima. 100 a 150 igual, ¿eh? Igual lo mismo, utilizamos de 200 a 300 miligramos por kilo día. Ambas generalmente utilizamos cuando son recién nacidos cada 12 horas, ¿ya? O cada 8 horas cuando ya tienen más de 7 días. Acuérdense, voy a preguntar, si yo digo tratamiento, si bien son los mismos medicamentos, pero dosis meningia para meningitis son el doble. Não causa toxicidade no bebê, não? Doutora, essa dose muito alta, não causa toxicidade, não? Acuérdense que, como les decía, o sea, para llegar el medicamento, o sea, la vida media que pueda cubrir o atravesar, aunque la capa, la barrera hematoencefálica está desíntegra por la inflamación, igual el paso todavía sigue siendo dificultoso. Por eso utilizamos estas dosis altas. No hay toxicidad, obviamente hacemos siempre función renal en nuestro paciente, ¿no? Control de función renal, control de función hepática, para ver si no hay algún daño, pero no, nunca se ha visto. ¿Okay? Ahora, si vamos a niños mayores de 1 año, ¿qué gérmenes dijimos que estaban ya más frecuentes? ¿Qué utilizamos en neumonías en niños mayores de 1 año? Sí, pero no, en este caso no. A penicilina? ¿What? Tampoco, no, ninguna. ¿Algo más? Dale. Sí, igual se puede utilizar la cefotaxima. Igual a esa misma dosis, ¿ya? De 200 a 300 miligramos. Igual kilo día, en este caso ya es a 6 horas, ¿no? Pero acá, de manera empírica, por los mismos gérmenes, todo, ya lo asociamos con vancomicina, que es lo nuevo para nosotros, que aún no habíamos utilizado en otras patologías que habíamos visto, ¿no? Esta combinación puede ser vancomicina cefotaxima o vancomicina ceftriaxona. La ceftriaxona, por si acaso, no tiene dosis meningia, nos queda hasta 100, dosis alta. Ahí. ¿Cuál es la dosis de vancomicina? Emergencia, ustedes van a llevar, medicina interna. ¿No? Gramos. Ya. Vancomicina, la dosis habitual o dosis de sepsis es de 40, pero la dosis meningia es de 60 miligramos kilo día, igual cada 6 horas. Ya. Podemos hacer esta combinación o podemos hacer vancomicina más ceftriaxona. Y acuérdense que esto es nuestro tratamiento empírico. Si nuestro paciente no evoluciona bien, ya tenemos que tener 24 48 horas viendo el resultado del cultivo. Y obviamente el resultado del cultivo más el antibiograma nos da a qué germen tiene y a qué es sensible, ¿no? Y de acuerdo a eso utilizamos. Podemos llegar a imipenem, podemos utilizar de repente clindamicina si fuera específico para eso, o otro tipo de antibiótico ya un poquito más fuerte, ¿no? Pero este es nuestro tratamiento inicial. Ceftriaxona. Es importante que sepan esto, porque si ustedes tienen una alta sospecha, no tienen cómo hacerle la punción lumbar,
ustedes inicien. Antes se decía no iniciar antibióticos hasta que llegue al centro de referencia y hacerle la función lumbar. Hoy en día se ha visto que 1 a 2 horas es muy fundamental para evitar las secuelas. Entonces lo llamamos la famosa hora de oro. Então, ceftriaxona dobra também a... La ceftriaxona sí o sí acá a 100 miligramos por kilo día cada 12 horas, ¿no? Son 2 exactos. Y obviamente la banco lo mismo, ¿no? También. Entonces acá sí hay que iniciar el antibiótico, ¿ya? No hay que esperar hacerle tomografía, no hay que esperar hacerle la función. Si están ustedes con alta sospecha y saben que va a demorar a realizarle una función lumbar, inicien. Ya después nosotros, o cuando ya llegue el paciente de repente a un centro especializado, ya se puede de repente descontinuar o mantener el antibiótico, pero hay que iniciar. Porque 1 hora o 2 horas que pase, como les digo, deja secuelas. Si no se trata a tiempo o no se trata de manera precoz, ya hay edema cerebral, puede convulsionar y ya no deja secuelas. Sí. Igual si es menor de 1 año iniciamos. Igual, con mayor razón, porque son los que más se complican. Por estadística, los niños que tienen meningitis menores de 6 meses, casi como el 30-40% fallecen. Y del resto queda por lo menos con algo de secuela, de leve a moderada, por estadística. Así que imagínense, estos son los que más, sí o sí, sin miedo, hay que iniciar. Estos, ustedes mayores de 1 año, van a tener mayor capacidad para diagnosticar. ¿Por qué? Porque hay signos meningios. Si hay rigidez de nuca, hay signo de Brunskiski o Kermi positivo, sí o sí va a ser. Puede ser otra cosa, ¿no? Pero en la mayoría ya. Por ejemplo, si es debido a un trauma o algo, o sea, que le coloquen 1 o 2 dosis de antibiótico, no le va a pasar nada, o nada, a que no se coloquen, ¿cierto? ¿Algo más? ¿Alguna duda acá en el tratamiento? E nosotros manejando isso aí, para nosotros, como seria? É peligroso? Claro, una vez que ustedes inicien el antibiótico, obviamente no se tienen que quedar con ustedes, con el bebé si está en un primer nivel. Ustedes lo envían a un segundo nivel o un tercer nivel. ¿Ya? Acuérdense que esto, si bien puede evolucionar bien, pero también se te puede complicar. Puede que ese niño, como te digo, se enclave, haga edema cerebral, convulsiones, no, o haga paro cardiorrespiratorio por taquicardia, taquipnea que presente. Entonces, sí vas a necesitar un centro especializado. No se lo queden estos bebés. Ustedes inician y lo envían a un centro que tenga de mayor complejidad, que tenga más condiciones para eso. E doutora, outra pergunta. E para manejar nós outros, há que ter cuidado para a meningite não infectar nós outros, não? Como seria? Por Era ejemplo, isso? ya, esa es tu pregunta ya. Por ejemplo, ¿qué germen es el que es más contagioso? Y cuando nosotros tenemos como personal de salud, cuidarnos y decir, tenemos que manejar nuestro barbijo, nuestros guantes, ¿en qué germen creen que es más? ¿Cuál? No, tampoco. El famoso meningococo, el meningitis. Ese es mucho más contagioso y hay muchos, a veces, como manera preventiva, cuando estamos en contacto con un paciente confirmado, de manera preventiva utilizamos el persona intramuscular, los que estuvimos en contacto, cercano, ¿no? No el que estaba mirando de aquí a 1 metro, sino el que estaba haciendo el paciente, sobre todo si es que estaba incubando o algo. En esos pacientes. Tenemos que hacer. Hay que tener, sí. Hacemos profilaxis con ceftriaxona. Ya, por suerte no hemos tenido casos, por lo menos yo en lo personal no he tenido casos de meningococo, pero sí, se hace. He escuchado que sí, en otros personal, otros colegas sí lo han hecho. Que se ha confirmado y obviamente epidemiología te solicita, te notifica en ese momento. Ya, son contagiosos. Ahora, este es el tratamiento antibiótico, pero hay coadyuvantes, ¿no? ¿Cuáles son esos coadyuvantes? Han debido escuchar, sobre todo en algunos ejemplos que producen edema cerebral. Corticoides. Si bien los corticoides, sobre todo en los niños menores de 1 año, todavía no están justificados el uso, en niños mayores
sobre todo cuando ustedes están pensando que hay un edema cerebral. Entonces, ¿cuál es el corticoide por excelencia que utilizamos en estos pacientes? Hidrocortisona. No, no es hidrocortisona, dexametasona. ¿Cuánto es la dosis de dexametasona? 0,6 miligramos kilo día. Esto seguimos utilizando igual. Entonces, ¿cuándo colocarlo la dexametasona? ¿En qué momento? ¿Antes, después del antibiótico o al inicio? ¿Cómo? ¿Cómo se les ocurre? Creo que no inicio para evitar después deprimido. No, creo que sí. Si ficar más deprimido después también. Está bien al inicio, pero no tu explicación, no tu justificación. Otra justificación. ¿Por qué creen que antes? No tanto, no te evita la confusión. ¿Qué efecto tiene el corticoide o la dexametasona? ¿Cuál es su efecto? Acumulação de No. ¿Cómo? Antiinflamatorio, acuérdense. Entonces, generalmente la explicación así como que más simple que dan es que la dexametasona disminuye la inflamación a este nivel de las meninges. Entonces, ayuda en parte a que este paso del antibiótico sea con mayor cantidad en la dosis como tal. Então entraria Por eso na. se utiliza media hora o una hora antes de los antibióticos. Y además ayuda también a disminuir el edema cerebral en caso de que el paciente lo esté. ¿Ya? Ok, hasta acá el tratamiento, sobre todo más específico, ¿no? Después va a depender. Corticoide, entonces solo serían mayores de un año, ¿no? Sí, porque los menores de un año todavía no están muy. Manejamos poco. No, el cuadro de ellos es un poco más generalizado, no es tan específico la parte neurológica. Por eso si ven los síntomas, las convulsiones son un poquito más tardías, no son focalizadas. En cambio, estos niños no son más generales, ¿no? Más específicos la parte neurológica. Por eso no se utiliza tanto en la dexametasona. Niños mayores de 6 meses, si realmente ves que sea conveniente, pueden utilizar. Pero niños recién nacidos no todavía no hay algún estudio que justifique el uso. ¿Ya? Este es el tratamiento específico, ¿no? Pero obviamente ustedes saben que este paciente tiene que estar en MPO, tiene que tener su hidratación de mantenimiento, tenemos que darle si convulsiona un anticonvulsivante, si está con fiebre, darle para la fiebre, todo eso adicional, ¿no? Yo este tratamiento solo le estoy dando específico de la meningitis como tal, ¿no? Pero todo igual, hay que hacer lo mismo que hacemos en neumonía, lo mismo que hacemos en infecciones urinarias altas, que tenemos que internar y todo eso, ¿no? Un paciente siempre tratar de internar, o sea, nunca se trata ambulatorio, nada, ¿ok? Entonces, ahora, ¿qué exámenes de laboratorio tendríamos que pedir a estos pacientes? Nos internamos, iniciamos el antibiótico precozmente y ¿qué exámenes de laboratorio tendríamos que solicitar? Aparte de la función del estudio de líquidos cefalorraquídeos. Laboratorio. Toda la batería que es para infección, ¿no? Hemograma. ¿Qué más? PCR. ¿Qué más? Recuento de plaquetas. Hemocultivo. ¿Qué más? Esto es más monitoreo infeccioso. ¿Qué más adicional tendríamos que pedir? También es infeccioso, también es reactante de fase aguda, pero ¿qué más tendríamos que pedir? Una de las características del líquido cefalorraquídeo que tenemos que observar es la glucosa, les mencioné, ¿no? Entonces esa a veces la tenemos que comparar con la glucosa central, es decir, con la glucosa sanguínea. Nos tenemos que pedir ICM de pacientes, ¿ya?
Leucemia, ¿qué más? Tanto proteínas, pero leucemia y onograma, acuérdense que ese niño va a estar con líquidos, ¿no? Y si convulsiona hay que determinar que también esa convulsión no sea algo metabólico. ¿Qué más? Función renal, función hepática, igual. Uria, creatinina, sobre todo por la preocupación que tuvieron, de que era una dosis alta. ¿Qué más? ¿Qué más tendrían que pedir? Oh, no, para mí no. Los niños que ya están un poquito más complicados también hay que pedir gasometría arterial, ¿ya? Para ver si hay alguna corrección que hay que hacer, sobre todo si hay bicarbonatos y alteraciones de bicarbonato, más que la parte respiratoria, sino la parte metabólica, ¿ya? Esos son los laboratorios sanguíneos, ¿no? Hemáticos, pero también tendríamos que ver, aparte de las imágenes, ¿qué es lo que tendríamos que solicitar? TAC, ¿ya? Si bien la TAC está indicada en las meningitis, no es un examen complementario obligado de inicio, ¿ya? Porque a veces se enfrascan tanto en quererle hacer una tomografía que se olvidaron de colocar el antibiótico, se olvidaron que hay que hacer incluso función lumbar, a veces se olvidaron de colocarle su hidratación, corregir alguna otra alteración que tenga ese paciente. La tomografía es cuando nosotros estabilizamos al paciente o cuando ya estamos pensando en algo complicado y queremos descartar que haya edema, que queremos descartar que haya hipertensión craneal. O sea, un paciente de repente que tenga válvula, a veces esos pacientes también, porque cuando yo les decía enfermedades comórbidas o enfermedades asociadas, son esos pacientes que a veces son portadores de válvula peritoneal. Entonces, ese tipo de pacientes a veces igual hacen sus meningitis. Entonces, eso hay que ver igual, ¿ya? En ese tipo de pacientes sí hay que pedir, priorizar un poquito la TAC, pero no es algo que tienen que hacerlo sí o sí de inicio, ¿ya? Vayan a ver, porque muchas veces no tenemos el acceso. ¿Qué otras imágenes podría hacer? Resonancias, pero más que todo es esto, ¿ya? Hasta acá, más que todo. Ya si obviamente pedimos resonancia todos y ya vemos alguna complicación más específica. ¿Okay? Entonces, vieron, tenemos nuestro cuadro clínico, hicimos nuestro tratamiento, ya sabemos qué laboratorio indicar. Y es otro aspecto que quiero que tomen en cuenta, son las complicaciones. ¿Por qué es importante saber las complicaciones? Es para darle la importancia de esta enfermedad. ¿Qué complicaciones puede, o qué secuelas puede dejar esta enfermedad? Ustedes ya les he mencionado algunas, por cierto. Parálisis, pacientes con parálisis infantil, cerebral, ¿no? ¿Qué más? Sí. Retardo del desarrollo. Sí, ¿no? Parálisis cerebral infantil. Retardo. Desarrollo. Estos son más las secuelas, ¿no? Más que complicaciones. Las complicaciones pueden ser edema cerebral, puede ser paciente que tenga hipertensión craneana o que haga una septicemia, y obviamente la más fatal es que fallezca el paciente, ¿no? Esas son las complicaciones más frecuentes. Pero esas son las secuelas, son las con las que puede quedar el bebé. Y otra cosa que muchas veces nos llegamos a dar cuenta después de un buen tiempo es la sordera, que también puede producir, ¿ya? Entonces, ¿qué otro tipo de secuelas podría producir? Ustedes creen. También mencionan de que puede estar asociado
la inmunización incompleta que estamos haciendo. ¿Ya? Entonces, piensen siempre en la meningitis cuando hay alguno de los signos o síntomas que yo les he mencionado. Piensen cuando nunca dejen de hacer en niños grandes, sobre todo los signos meningitis. Háganlos, porque están ahí echados delante de ustedes. No cuesta nada elevarle la cabecita, ¿no? Y ver si produce dolor. Es tan específico eso a veces, el dolor que produce o la rigidez que ustedes o la fuerza que hace ustedes para elevar cuando es positivo. Entonces, simplemente eso a veces podría cambiar la conducta de incluso la vida futura de ese niño, ¿no? Entonces, por eso es importante esta patología. No les he dado mucho un tratamiento tan específico de la parte viral, porque la mayoría son sutiles, son cuadros que no se complican mucho, y lo que utilizamos jamás es el aciclovir, pero no es aciclovir. Para virus, ¿no? Sí, pero generalmente esos pacientes a veces los tratamos con una sepsis y no llegan a ser médicos, ya que más letalidad causa y es más grave y importante por esta razón que también. ¿Algunas dudas hasta acá? ¿No? Con eso terminamos. La próxima clase ya es trauma cráneoencefálico y rabia en pediatría, ¿no? Y los otros temas ya ustedes, ya el otro martes, los 3 grupos, por favor.